Nos encontramos viviendo una situación inédita que nos da una idea del grado de globalización que hemos alcanzado. El mundo entero tiene sobre sí la consigna y en algunos casos orden terminante de no salir de casa más que para lo indispensable. ¿Causa? Un virus que al parecer se comenzó a propagar en una región de China y que después de haber viajado por el mundo entero, casi llega a más de 100,000 víctimas mortales en centenares de países. Y todos nos preguntamos, ¿cuánto va a durar esta situación? ¿Alguien lo sabe? No, porque la respuesta depende de muchos factores, pero si se guarda una sana distancia, se recibe atención médica oportuna y adecuada, se tiene una dieta alimenticia correcta y una serie de etcéteras más, es posible, al menos, intentar arriesgar algún pronóstico. A lo que también hemos estado expuestos es a una infodemia, término recientemente acuñado para referirse a la epidemia de información relacionada con el COVID-19. Información tal como la curva epidémica, el pico epidémico, torcer la curva, achatar la curva. ¿Tú entiendes esto? Y ni qué decir de la epidemia de epidemiólogos que ahora escuchamos y vemos en todos los medios, en las redes sociales, y que son personas que hablan sin pararle el tema sin saber exactamente de qué están hablando. Para adentrarnos superficialmente en el mundo de los pronósticos epidémicos, es necesario basarnos en los datos de lo que hasta el momento ha ocurrido y además usar un poco de la matemática que ya has estudiado en tus clases de cálculo. Así también podemos echar mano de alguna herramienta matemática nueva para nosotros que en este caso puede ser de alguna utilidad. Es muy importante aclarar que este es un ejercicio de aprendizaje en donde no se pretende predecir el futuro, sino ayudar a comprender cómo funciona una epidemia como la que nos tiene encerrados en casa. Abrimos un archivo de hoja de cálculo donde se encuentran registrada la información de los contagios reportados por la Secretaría de Salud en México y comenzamos con las dos primeras celdas, seleccionando a partir de la celda que tiene el primer dato del día 0, correspondiente al 28 de febrero, y nos vamos hasta abajo con nuestro dedo seleccionando hasta el último registro. Después pulsamos el signo más porque vamos a agregar un gráfico. Aquí pulsamos gráfico y ya tenemos el gráfico que nos relaciona los contagios con los días transcurridos. Si ahora lo que nos interesa es graficar la velocidad de estos contagios, ahora nos vamos a la celda C3, que es donde se encuentra el primer registro. Recordemos que las velocidades se calculan restando los contagios menos el contagio del día anterior. Y repetimos, signo más, gráfico, y ahora tenemos el gráfico de la velocidad. Estamos también en posibilidad de generar el gráfico de aceleración de los contagios. Los valores de aceleración, ya saben ustedes, se calculan restando los valores de velocidad con la velocidad anterior y luego copiando los valores. Comencemos ingresando al archivo COVID-19 logística usando la aplicación de geometría de GeoGebra. Aquí tenemos una serie de elementos. Vamos a tratar de explicar para que se comprenda. El tiempo lo podemos controlar con este deslizador. Lo podemos controlar ya sea manualmente, como yo lo estoy haciendo en este momento, o lo podemos controlar utilizando el botón amarillo. Lo que estamos observando son varias cosas. Uno, los puntos negros son, cada uno corresponde a un reporte de número de contagios acumulados diariamente. Entonces es una serie de puntos y cada uno representa un reporte diario de los que publica la Secretaría de Salud.
Entonces, en el eje vertical tenemos número de contagios acumulados y en el eje horizontal el número de día. El conteo de los días es a partir del 28 de febrero, que fue cuando se publicó el primer reporte de COVID-19. Entonces, en la parte superior tenemos una curva delineada por una serie de puntos azules, que es un modelo de una función logística. Los deslizadores A2, B2, C2 son los parámetros que aparecen en la función logística. Ustedes, si abren la parte de la ventana algebraica, pueden ver el funcionamiento de cada uno de ellos. Los podemos mover a voluntad nosotros, y si los movemos, pues vamos a observar que la curva azul va a cambiar. Ahora, tenemos en esta curva azul un punto L que es muy importante. Es el que nos va a ir dando el dato en un día particular, y sobre este punto pasa una recta tangente a la curva azul, a la curva logística. Esta tangente también nos permite conocer su pendiente por este triángulo rectángulo que observamos en pantalla. El cateto vertical es delta C, cambio en los contagios, y el cateto horizontal es cambio en el tiempo. Y en la parte superior se ve el valor de la pendiente de la tangente, que es cambio en los contagios entre cambio de tiempo, y eso, traducido al contexto de la pandemia, pues es la velocidad de propagación de la enfermedad. Nosotros estamos viendo que la curva azul, así como la observamos en este momento, pues se aproxima bastante al comportamiento de los puntos negros, es decir, de los valores reales, y pues qué más quisiéramos que así fuera, pero la realidad es que no lo es, porque nos encontramos todavía en una etapa temprana de la pandemia. Pero tomemos como referencia entonces aquí la curva azul que tenemos. Observamos un punto rojo que se llama punto de inflexión, que es en donde la recta tangente se cambia de llevar una pendiente creciente, y comienza, a partir de ese punto, comienza la pendiente a decrecer. Es en donde el doctor López-Gatell menciona que la curva se tuerce. Y este punto nos sirve para referirnos a la curva que está en la parte de abajo, esta que está delineada por puntos rosas, en donde la curva se tuerce en el punto de inflexión mencionado hace un momento. Si nos vamos a la curva de abajo, tenemos un punto azul etiquetado como velocidad logística máxima, que es el punto donde se alcanza la máxima velocidad de programación, y a partir de él, hacia la derecha, a medida que el tiempo transcurre, se espera que la velocidad de propagación disminuya. Esto es con base a un modelo de tipo logístico que ya hemos mencionado en clases anteriores en la aplicación relativa al crecimiento del árbol. Les invito. Vamos a abrir el archivo COVID-19 Gompertz con la aplicación, ya saben, de geometría de GeoGebra, el cual es muy similar al que hace un momento comentamos. ¿Por qué es similar? Porque, bueno, la función Gompertz también es una función exponencial, igual que la logística, solamente que tiene una diferencia que más adelante intentaremos hacer notar. Tenemos también nuestros datos, tenemos los datos de contagios contratiempo, que son los que están en la parte superior, y los que están en la parte inferior son los valores calculados de la velocidad de contagio. Aquí en el modelo de Gompertz, voy a ampliarlo, la velocidad crece más lentamente, por eso se ve muy bajita, y tengo que hacer un acercamiento para que se pueda distinguir en dónde está. Las variables, igual que en el caso anterior, que nosotros observamos en los gráficos, voy a detener
la variación automática del tiempo y la voy a mover con mi dedo, el deslizador de tiempo. Estamos observando que en la parte superior las variables que se relacionan son contagios en el eje horizontal, vertical, contra tiempo en el eje vertical, igual que lo que ya habíamos comentado. La estructura de la función aquí aparece en pantalla, pero sugiero que revisen bien el documento PDF que se va a proporcionar y publicar para que lo vean con mayor detalle. Aquí también, igual que en el caso anterior, tenemos un punto, vamos a acercarnos un poquito más a ese punto, en donde, que es el punto en donde vamos a mover el tiempo, la velocidad. Observen, tenemos también una recta tangente que es la que nos permite ver con claridad con qué velocidad se va propagando la enfermedad. Ahí vemos que va creciendo muy rápidamente. Observen el cateto vertical del triángulo, que está muy alto, y a medida que transcurre el tiempo vamos a movernos más hacia acá. Esa tangente, su cateto vertical, el delta C, cambio en los contagios, cada vez va achicándose, lo cual quiere decir que la velocidad de propagación comienza a disminuir. Si nos vamos un poco más hacia la derecha, vemos que esto va disminuyendo, y bueno, cuando lleguemos a este punto ya podemos estar un poquito más tranquilos, porque significará que la enfermedad ya ha entrado a una etapa de propagación menor, lo cual implica menos riesgo, pero todavía falta tiempo para que podamos llegar a ese punto. Entonces, básicamente tenemos algo muy parecido al caso anterior, y vamos a pasar a comentar otra aplicación. Pasamos a una nueva etapa de nuestro video. Vamos a ingresar al archivo China GGB, nuevamente utilizando geometría de GeoGebra. ¿Y por qué nos interesa enterarnos de lo que sucedió del otro lado del mundo? Pues por una razón muy sencilla, de sentido común, porque ellos ya controlaron la pandemia, y sería bueno ver qué fue lo que pasó allá. Aparte de que tenemos que aprender para ver qué fue lo que sucedió. Muy bien, pero ahora veamos que el crecimiento de la enfermedad fue muy grande, ha sido muy grande. Acá, cuando ustedes abran esta aplicación, se van a dar cuenta de que allá han tenido arriba de 80,000 contagios, muy superior a la situación que estamos viviendo aquí en México. Pero también nos interesa no solo ver el número de contagios, sino cómo se movieron los contagios. Vamos a ver aquí, a voltear esto para tener una mejor visión. En la parte superior, estos puntos que van rápidamente hacia arriba son contagios, puntos contagios, contratiempo. Pero lo que tenemos aquí en la parte inferior, esto que se aproxima a la curva rosa, esa es la velocidad con la que se fue propagando el COVID-19. Y aquí es interesante observar que la forma de los datos, si bien es un tanto irregular, sí tiene un cierto perfil importante a considerar para que lo tomemos en cuenta a la hora de analizar lo que sucede aquí en México. Observen que al principio la velocidad de crecimiento nos la da la curva rosa. Pues se puede decir que subió rápidamente, digamos en 12 días ellos ya tenían un problema muy fuerte, pero
aplican las medidas de distanciamiento, la gente sencillamente no podía salir de casa y entonces es como comienza a declinar la velocidad. Acá más o menos al día 12 fue que alcanzaron el pico de la velocidad, es decir, rápidamente, y a partir de ese momento observamos que los puntos negros comienzan a bajar. Eso nos muestra que la velocidad fue disminuyendo. Pero observen ustedes, todavía van en el día 40 y los contagios, si bien han bajado drásticamente, pues ahí todavía se está propagando muy lentamente, pero hay propagación de enfermedad. Pero entonces, para que la velocidad alcanzara su pico, no pasaron ni 15 días. Y para que disminuyera, pues ya tenemos cerca de 30 días. Entonces, la curva de la velocidad al principio crece muy rápidamente. En la etapa de crecimiento va muy rápido y en la etapa de decrecimiento no lo es. Entonces, tomemos esto en cuenta para en un momento, en una siguiente etapa, haremos una precisión sobre este punto. Continuando con nuestro tema, abrimos una nueva aplicación con geometría de GeoGebra. Vamos a voltear nuestra pantalla para tener una perspectiva aceptable. Echamos a andar el deslizador para que se pueda ver con claridad la presencia de la gráfica de dos funciones, una función logística, la que estamos por ver en un instante es la azul, y una función Gompertz, que es la verde. El comportamiento al inicio, en la primera etapa en que nos encontramos de la enfermedad, porque esa es la realidad, nos encontramos apenas en el inicio. Aquí vemos que al principio ambas crecen muy rápidamente y modelan aceptablemente los datos, pero a medida que el tiempo transcurre, ya alrededor del día 50, al que aún no llegamos, por cierto, los datos, las curvas empiezan a separar. Entonces, ambas son curvas exponenciales, pero tienen diferencias que vamos a distinguir con mayor facilidad en la aplicación que enseguida vamos a mostrar. Vamos a abrir el archivo con el cual vamos a cerrar este video con geometría de GeoGebra. Vamos a voltear nuestra pantalla para tener una mejor perspectiva y poder apreciar de mejor forma la información de que disponemos. Bien, tenemos en pantalla nuestros datos de la velocidad con la que los contagios están cambiando, o lo que también podríamos decir son los valores de los nuevos casos que se están presentando. No son los casos acumulados, sino son los nuevos casos reportados diariamente, o también lo podríamos llamar la velocidad con la que se está propagando la enfermedad. Esos son los puntos oscuros. Y además tenemos en pantalla dos gráficos. El verde es la velocidad de propagación obtenida con el modelo Gompertz, y la rosa es la velocidad, es un modelo para la velocidad de propagación basada en una función logística. Aquí observemos una diferencia importante. La rosa, la gráfica de velocidad obtenida con una función logística, obsérvese que en la parte creciente que abarca poquito más allá del día 50, es exactamente igual a la parte decreciente que abarca adelante del día 50 y bajará como hasta el día 100. Entonces la parte creciente y la parte decreciente se ven básicamente iguales. Por el contrario, en el caso de la curva verde, aquí sí se observa diferencia.
Quizá para que esta diferencia se pueda apreciar mejor, voy a hacer un alejamiento y voy a volver a iniciar mis datos, pero tómese en cuenta que la curva verde tarda en alcanzar su máximo también un poquito antes del día 50 y su decrecimiento, su descenso es poco antes del día 50 y todavía es el día 120 y aún no termina de bajar. Aquí los matemáticos utilizan dos términos. Uno, cuando una curva o cuando un cuerpo tiene una parte exactamente igual a la otra, como aquí en el caso de la parte creciente y la parte decreciente en la logística, cuando ambas partes son iguales, hay una especie de eje vertical. En el punto máximo lo podríamos trazar y entonces veríamos que esa línea vertical sería una especie de espejo que me reflejaría de igual manera la sección izquierda de la curva rosa y la sección derecha. Cuando una curva cumple esa condición, se dice que esa curva es simétrica. La logística tiene esa característica. Por el contrario, si vemos con cuidado la curva Gompertz, no es así. La parte creciente tiene una duración más corta, de menos de 50 días, y la parte decreciente pues va arriba del día 70 y no termina de bajar. Entonces, esta no es una curva simétrica, es una curva asimétrica. Y si recordamos los comentarios que hicimos basados en los datos de China, la velocidad con la que creció y decreció los contagios en China no fue un comportamiento simétrico, fue un comportamiento asimétrico. Con base en eso es que se esperaría que el modelo Gompertz fuera un modelo o una función más adecuada para analizar los datos correspondientes a los contagios de la pandemia COVID-19 en nuestro país. Gracias.